Estamos de regreso, pauta semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas por las pantallas y la señal de Radio Polar. Pauta semanal, también se repite el programa el día sábado, el día domingo en el mismo espacio y por supuesto nos pueden seguir a través de Facebook Live y las redes sociales. Estamos conversando con Hernán Ferreira y con don Eduardo Manzanar respecto de, ya tocábamos el tema del agua, ¿cierto? Pero queremos entrar ahora a materias que son de corte más bien regional. Y a ese respecto es una semana importante para el gobierno regional, en realidad también para la región, porque el intendente tiene que viajar, ¿cierto? Entiendo que ya viajó ya con el anteproyecto regional de inversión, que es en el fondo el borrador, ¿cierto?, de las carteras de proyecto y de los ingresos para financiar esa cartera de proyecto que se supone que va a ejecutar el gobierno regional en el año siguiente. Esto todavía es un borrador porque después entra la discusión en la ley de presupuesto y luego vía la ley de presupuesto que se aprueba recién en noviembre. Vamos a ver finalmente el resultado. Pero por ahora es una bastante interesante porque se lleva algo, ¿cierto?, a la discusión. El Ejecutivo evidentemente lo tiene que incorporar en la discusión de la ley, pero también ahí el intendente hace una prueba, una especie de prueba de examen de rendición, ¿cierto? Porque finalmente ahí se ve la verdadera muñeca del intendente, si puede colocar todos los proyectos. Ahora, no estuvo exento de polémica porque el Consejo Regional no le aprobó ese anteproyecto, lo que no significa en el fondo que él no pueda existir, porque el intendente como ejecutivo tiene la posibilidad de insistir en el anteproyecto y por lo tanto eso es lo que queda. Pero también en esta misma polémica entra a propósito el famoso cruce de la muerte y la obra vial que se pretende implementar para solucionar ese problema, que básicamente es una elevación, ¿cierto?, de la vía, ¿cierto? Que entiendo que sale alrededor de 25.000 millones de pesos, elevada, sí. Una vía elevada, sí, justo, financiado por el Ministerio de Obras Públicas, pero donde ya mucha gente se ha manifestado en contra de la solución, digamos, porque hay varias soluciones, digamos, para distintos tipos de problemas, pero particularmente inclusive hay un ingeniero, el señor Arenburg, que ha estado también dando una apreciación técnica respecto de los pros y contras, pero también llama la atención, 25.000 millones es un montón de plata, ¿cierto? Y se pudiese usar a lo mejor en otras cosas, o tal vez, no sé, destinarlo también a lo que quedó pendiente, el plan de zona extrema, por así decirlo. Bueno, dejo abierta la palabra porque una cosa que todavía no sabemos qué es lo que contiene el plan de Magallanes, ¿cierto? Plan Magallanes que el año pasado anunció la exintendenta Castañón y que hizo que el presidente de la República diera un anuncio que salió bastante fallido porque comunicó el presidente que había habido discusión regional cuando en realidad nadie conocía el plan. Pero hoy día ya no hemos escuchado más del Plan Magallanes, por lo tanto tampoco sabemos exactamente cuál es el contenido de este anteproyecto regional de inversión que llevó el intendente a discusión. Voy a partir para el otro lado ahora, le voy a dar la palabra a Hernán. Sí, quiero partir, si es posible, por el tema del cruce, el famoso cruce de la muerte. El cruce de la muerte. El cruce de la muerte. Bueno, uno conversa con la gente, como todo ser humano que conversa, y dice, bueno, pero no hay otras prioridades, por la cantidad de dinero en realidad, más que porque uno está de acuerdo con que efectivamente ese cruce se regule y que no haya más accidentes, pero a ese costo, ¿cierto? 21.000, la casa hablaba de 21.000 millones o 25.000 millones. A mí ya se me perdió la cifra porque también se han dado varias cifras, pero andan en esa magnitud. Andan en esa magnitud, o sea, es demasiado dinero para arreglar un problema de tránsito. Porque finalmente, a mi juicio, es un problema de tránsito, ¿cierto? Claro. Que si la gente tuviera también, yo sé que es peligroso, pero si se manejara con más precaución, habría menos accidentes. Claro, con otros métodos de control o de reducción de velocidad. De reducción de velocidad, con más cultura vial, de tránsito, uno podría incluso empezar a reducir esto y no gastarse 21.000 millones o 25.000 millones de pesos, ¿cierto? Donde hay... Bueno, hoy día se está discutiendo, ¿cierto? O está en palestra la entrega de viviendas sociales, ¿cierto? El gobierno va a destinar 500 casas más, ¿cierto? Para departamentos para construirse. Bueno, hay gente que necesita muchas viviendas sociales, ¿cierto? Que son estas sin deuda, que además son espectaculares, digamos. Se paga una cantidad, si no digo 2 millones de pesos, y la gente queda sin deuda. Bueno, es 20 ¿Cuánto cuesta una casa de estas sociales? ¿Cuánto es el costo que tiene para el Estado? 25, 30 millones. Sí, cada una. Casi cada una. Bordea los 30 millones. Sí, claro, son 700 casas. Claro. Entonces, 21.000 millones de pesos son 700 casas. O sea, que no es menor, digamos. Ahora, claro, son 700 familias. Sí, ahora sí son presupuestos distintos porque uno es vivienda, el otro... No, pero para hacer el efecto de magnitud, claro, es válido el análisis, claro. No, y además por un tema de sentido común, porque tú le explicas a la gente y le dices, mira, en realidad son bolsillos distintos. Pero ¿cómo no son? El mismo estado, digamos. Al final, el saco es el mismo. El saco es el mismo, la misma billetera. Pasa que el compartimiento de la billetera... Entonces no se entiende. Y por eso que la gente también dice, pero ¿cómo no solucionan problemas? ¿Cierto? El Estado dice, no, es que no puedo aquí, no puedo allá, pero sí puedo lo de acá. O sea, plata hay, la pregunta en qué se gasta. En qué se gasta y cómo se gasta y la pertinencia del gasto. Por tanto, si alguien
cuestiona la cantidad. Yo también soy de aquellos que cuestionan la cantidad y que se puede usar en otros recursos, como por ejemplo sacando esta cuenta 30 millones de pesos, 700 casas, viviendas sociales que son mucho más necesarias que arreglarle el problema de tránsito a la gente que usa vehículos que son siempre los menos, digamos. Claro, y además otra cosa, porque igual lo que se cuestiona ahí la falta de participación ciudadana. No se defiende que la tuvo, pero la tuvo para el efecto de la evaluación ambiental, que evidentemente tiene que tenerla, pero no tuvo esa otra participación ciudadana para ver la pertinencia, la prioridad, lo importante, si efectivamente eso es lo que la región quiere o la ciudad quiere como número uno, o gastarse al balcán. Otra cosa que es un poco a lo que tú apuntás. Sí, Eduardo. Sí, bueno, el MOP ha hecho grandes obras también en Magallanes, es el gran inversor, ¿no es cierto? Y a veces suele ser cuestionado efectivamente porque hay obras que aparecen ante la comunidad como innecesarias desde el punto de vista de los costos o de lo que está solucionando. En este caso, el tema habitacional es mucho más relevante, ¿no es cierto?, que el tema de tránsito. Y efectivamente acá han habido voces que discuten respecto, por ejemplo, a la contaminación visual que produce una vía elevada, el tema del viento que puede generarse ahí donde los vientos predominantes pueden inclusive volcar vehículos grandes, altos, ¿no es cierto?, como los buses, qué sé yo. Y efectivamente el tema de la participación ciudadana. Entonces, lo que se echa de menos efectivamente acá es que no haya habido primero una discusión previa, porque hay otras soluciones como es la rotonda, que es bastante más barata, ¿no es cierto?, que es bastante menos, pero yo siempre he visto que efectivamente el MOP, cuando desarrolla obras de esta magnitud, le tira con balde las lucas arriba de la mesa, y suele eso a veces ser muy hiriente para la gente que obviamente está esperando una casita o está esperando una solución mucho más más modesta para su situación. Sí, yo creo que esto ya no tiene vuelta. Al retorno, parece que no hay retorno. Parece que no, pero además... Que el MOP eche sí, pero el gobierno regional quedó bien molesto porque una de las cosas que no se hizo, aunque la plata no sea del gobierno regional, es que lo que el gobierno regional hace a través de los consejeros regionales es la expresión de la participación exactamente. Por lo tanto, aunque la plata no sea de ellos, pero ellos tienen algo que decir, por lo menos, porque esto no se trata de que el MOP haga asambleísmo y le pregunte a cada uno de los habitantes de la región. Yo creo que sino que por lo menos a los representantes por esencia, que es el CORE, y tal vez al municipio. Este es un proyecto que suele... Pero al menos al CORE, digo yo. Por lo menos suena como que está complicado para ser entendido por la gente como un proyecto necesario hoy día, dadas las otras situaciones que hay pendientes. Bueno, y por eso ya un tema un poco que yo me refería, digamos, tangencialmente, por eso que la gente a veces se aleja un poco de la política, porque si el político no le da esta solución, que no sabemos si es solución o no es solución. Es que esto es una solución técnica, aquí yo creo que la política no ha intervenido, ese es el problema. Yo pienso que sí, porque se supone que el tema técnico debiera estar supeditado a decisiones políticas. Y no ha ocurrido. Es que claro, entonces a lo mejor hay un dejar ser. Claro, y también hay decisión ahí en eso. Claro, no puede ser que el escritorio esté haciendo la política cuando tiene que hacerlo el pueblo, en realidad a través de sus representantes. Así es, yo pienso. Ahora, hay un temita ahí que no deja de llamar la atención, porque ¿no será esta la razón por la cual también el Consejo Regional no le quiso aprobar el intendente el anteproyecto regional de inversión? Porque de hecho hay voces ahí disonantes, ¿cierto? Uno de los consejeros, por ejemplo, que ha estado permanentemente cuestionando este cruce, Alejandro Cusano. Alejandro, sí. Él entiendo que se abstuvo de la... No sé, yo conversé con Antonio Prada, sé que él votó en contra. Antonio se abstuvo. Le pregunté por qué, pero yo la verdad que siempre he sido no partidario de abstenerse, uno tiene que tener posición al respecto. O sí o no. Pues. O sí o no, te gustó o no te gustó. Me dijo, es que faltaban muchos antecedentes en el proyecto. O sea, yo no puedo votar ni a favor ni en contra, no sabiendo qué estoy votando. La verdad es que acá en el tema del presupuesto, esto ha sido, parecía ser muy permanente que se hace, es que llega en bloque una carpeta con todos los presupuestos, y cuando la gente empieza a preguntar, explíqueme esto, no hay explicación y no hay tiempo. En realidad yo creo que ahí hay un tema de cómo falta funciona. una construcción mejor. Hay una construcción previa que no se realizó. Entonces, cuando tú tienes falta de antecedentes, me parece que es legítimo decir, mira, prefiero pasar. Ahora, no opino. Sí, ahora igual existen comisiones previas de inversión, ¿cierto? La Comisión de Interior, ¿cierto? Que revisan justamente el avance de proyecto y la ponderación y postulación. Entonces igual... Claro, llama la atención, digamos, que los consejeros critiquen eso. Quiere decir que, claro, que a lo mejor se habían sorprendidos por muchos nuevos proyectos que a lo mejor ellos tampoco habían escuchado hablar de ellos. Hay una práctica muy común en las empresas en general que es el accountability, o sea, el dar cuenta de. Sí. Y acá yo creo que falta eso. Aquí en MOPO, inclusive estamos hablando de estas empresas como Gasco, como Edelman, que están administrando un bien de uso público, que deberían dar cuenta anualmente o semestralmente a la comunidad a través de los organismos qué es lo que están haciendo, por qué están haciendo determinadas cosas y que se expliquen, porque yo creo que eso no se está haciendo hoy día. Claro, y ahí hay la voz del Consejo Regional. Oye, bueno,
Aquí el intendente de todas maneras tiene la última palabra, porque el sistema está diseñado para que exista un anteproyecto, o sea, no puede el intendente llegar sin nada. Claro. Por lo tanto, por más que el CORE haya hecho lo que está negativa, ¿cierto? Finalmente no deja de ser, por así decirlo, no quiero minimizarlo, pero en realidad no deja de ser una pataleta, porque el Ejecutivo siempre va a tener la prioridad de insistir con el mismo proyecto. Téngase presente, digamos. Téngase presente, claro. ¿No te parece que ahora que, a propósito que viene el tema de los gobiernos regionales, esto debiese cambiar un poco? Porque, bueno, el gobernador va a ser la expresión de la ciudadanía, pero sin embargo están los contrapesos que significan los demás consejos regionales. Bueno, siempre digamos, en la medida que haya mayor participación en la base, como también tú decías, no se trata de asambleísmo, ¿cierto? Ni de preguntarle a cada persona cada cosa, ¿cierto? Pero por ejemplo, en el caso, somos partidarios de eventuales plebiscitos para comunales, ¿cierto? Que a veces son buenos, digamos, a veces son buenos. El tema relevante, absolutamente. Como relevante, el presupuesto anual de la región. Sí, lo que pasa es que el presupuesto, como también es tan técnico, hay muchas cosas técnicas, la gente no es que no quiera minimizarla, pero incluso hasta uno mismo, ¿cierto? Uno son números también. Que los entes que tienen responsabilidad ante el Consejo Regional, que es la representación democrática, ¿no es cierto?, del pueblo, entreguen la información adecuada en forma oportuna y veraz. Porque acá lo que yo entiendo es que me dijeron que no había muchos antecedentes. Sí, ahora tú tocaste un punto, porque finalmente yo creo que lo que está ocurriendo es que esta cuestión de la participación ciudadana, que se malentiende muchas veces, porque participación ciudadana no es el mero asambleísmo, ni es hacer una consulta solo por cumplir un trámite y hacer el checklist. No. Esto significa tomar en cuenta efectivamente las cosas que la gente plantea, pero además después de reportar a la gente, sea contability, que decías tú, reportar, después dar cuenta de las cosas que realmente se hicieron, de los impactos, mediciones en el futuro, ¿cierto? Finalmente un ciudadano más informado hoy día requiere eso. Sí. Eso puede ser parte porque la gente también, tú lo señalabas, de hecho, de que la gente después termina desentendiéndose de la política, y dice, oye, si estos votan lo que quieren, votan la plata, gastan en lo que quieren, miren la cuestión que se le ocurrió ahora, y resulta que acá al lado las calles no están pavimentadas, por decir algo. Pero es que pasa, digamos, es que pasa. Ahora, yo sé que aquí Eduardo alguien me va a decir, bueno, tenemos a Joaquín Lavín, ¿cierto? Tenemos a Joaquín Lavín. Pero va a ser candidato a alcalde, así que sonaste, ya no va a ser candidato a presidente. Claro, pero porque hay un amigo tuyo que dice que sería impresentable que si se presenta candidato a alcalde, después 3 meses antes renunciara a ser presidente, eso sería impresentable. Pero Joaquín la gente lo quiere, digamos. Eso la gente de Vitacura sí, claro, pero como que él no va a querer a la gente. Pero habría que verlo solucionando problemas en La Pintana, pues. Sí, claro, sin plata, sin recursos, y con plata. Todo el mundo lo hace bien. No, pero te preocupes, que lo va a ver. No va a ver. Ese deseo tuyo se va a cumplir, digamos. Sí, faltaba la polémica del público. Yo creo que le echaba de menos. Estábamos muy de acuerdo. Que la Yanira Lara, faltó la Yanira. La Yanira, la que le coloca un poco más de. Bueno, Yaniro entonces. Soy un Yaniro. Lo que pasa es que efectivamente cuando se habla de esto, por ejemplo, hace el mes pasado, si no me equivoco, hubo una consulta en Las Condes, en varias comunas, ¿cierto?, de control hacia menores de 16 años, si no me equivoco. Sí. ¿Cierto? Y fue muy criticado, ¿cierto?, porque habían vulneraciones de otras leyes. Derechos, pero el tema central era que se le consulta a la gente. Y dice, no, es que la baja participación, pero hay un interés de preguntarle a la gente, en un tema que no es menor tampoco, digamos. Claro, tú lo que señalas en el fondo, no nos preocupemos realmente de lo que se votó, si el punto es que efectivamente se puede hacer participación a través de plebiscito, porque aquí está la prueba. Buena más la medida que se haya querido implementar, pero al final se consultó. Efectivamente, yo me acuerdo que cuando Joaquín Lavín estaba de alcalde de Santiago, si mal no recuerdo, yo estuve viviendo por ahí, y se hacían plebiscitos, digamos, por lo menos consultas, había en papel, se repartía a la gente, y se hacían consultas ciudadanas, no plebiscitos, pero se les decía, mire, tengo estas prioridades, ¿cuál quiere usted? En otros países eso es muy común. Ahora por ejemplo, Joaquín Lavín hace es muy común el consulta. Claro, pero la diferencia es que allá es vinculante. Aquí no es vinculante. No es vinculante, pero bueno preguntarse a la gente. Pero claro, no porque no sea vinculante uno no puede abstenerse a hacer el ejercicio. O sea, claro. Una cosa no quita la otra. Ahora, también es válido eso, porque lo has dicho tú para el municipio, pero eso también es válido entonces para el gobierno regional. Yo creo que sí, yo pienso que sí, sí, es válido para un municipio, ¿por qué no va a ser válido para un gobierno regional? El tema relevante yo creo que sí. El tema relevante yo creo que sí. Por último, como dice, si no es vinculante, por lo menos se le consulte, porque hay acá junta de vecinos, asociación de juntas de vecinos, por ejemplo, que también supone que nos representan, y bueno, ahí hay mucha gente también, la junta de vecinos, el club deportivo, o sea, si uno va a las organizaciones vivas que se dice, las fuerzas vivas, la fuerza viva de la nación,
como dice la Constitución, digamos. Entonces... Haciendo cita textual del artículo primero. Pero Eduardo ahí está todo nervioso. Yo le tengo temor a los abogados. Bueno. Oye, alguien decía que en la época de Pinochet, voy a aprovechar que el terrorismo más profundo eran los ingenieros comerciales y los abogados que tenía Pinochet. Oye, bueno, volviendo al tema y tratando de ponernos serios, pero este tema de la consulta, la participación ciudadana, yo insisto, llegó para quedarse. De hecho, hay que pensar de que en su origen, cuando se hizo el decreto de regionalización, también en dictadura, ¿cierto?, la instancia nueva que se creó son estos consejos consultivos económicos a nivel regional, ¿cierto?, sí, que después siguieron existiendo a nivel provincial. ¿Por qué se eliminaron los regionales? Porque ahí apareció el año 92 el gobierno regional con los CORE. Naturalmente, claro, allá había una representación hoy día un poco más perfecta porque esta gente es electa por voto popular, ¿cierto? Pero eso parece que no sigue siendo lo último. Parece que también la gente, las fuerzas vivas, como señalan tú, también quieren tener, aunque sea un guiño, aunque sea una consulta. Y por último, después, el dar cuenta que señalabas tú, Eduardo, porque de hecho varios servicios públicos hoy día están obligados a dar la cuenta pública, a rendir. Pero pareciera que esa rendición es un poco abstracta todavía. Sí, y además muy confinada. Sí. Lo hacen en una oficinita por allí o en un... Con un público selecto. Selecto, sí. Claro, para que yo creo que sé que queda poco tiempo, pero sabes que sería importante a lo mejor en el próximo ahondar más en el tema del agua. No en este tema de sal, en el tema del agua. El tema del agua va a provocar crisis importantes que ya está provocando en Chile. Se supone que van a haber sectores que se van a desertificar en forma permanente en los próximos años. Yo creo que en Magallanes ya tenemos crisis de agua en el sector ganadero. Ellos lo han reclamado, de hecho. Lo han reclamado. Sí. Entonces el tema del agua no es una cosa trivial que debiéramos dejarlo solamente por el tema de SAP, porque eso es un caso puntual, pero se viene una crisis importante, que está asociada al tema tecnológico, está asociado al tema del cambio climático, es decir, aquí tenemos una cuestión que se nos viene encima. Fíjate que no sé qué país, parece un país africano, no sé, que tiene la idea de traerse un iceberg, llevarse un iceberg a sus costas y sacar agua, justamente por la falta de agua, digamos, y hay toda polémica. El tema del agua finalmente tiene que ver con la energía. Por ejemplo, las mineras en el norte están desalinizando el agua del mar, pero eso significa un gasto enorme de energía. Por eso acá han instalado estas plantas con paneles fotovoltaicos. Es decir, todo lo que tenga que ver con el agua mañana va a tener que ver con energía, de dónde traerla, cómo llevarla. Y eso está asociado con el carbón. Mira todas las conexiones que tiene. Porque si nosotros tenemos en Magallanes un tipo de energía disponible y barata, es el carbón, ¿sí o no? Y sin embargo hoy día hay un alto cuestionamiento. Bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? ¿Cuál es la matriz energética que vamos a proponer? Bueno, ¿Cómo se está discutiendo eso? Seguir con el viento y otras fuentes, si no. Aunque son alternativas todavía. El problema está en que el viento y la eólica y el tema de los paneles fotovoltaicos no pueden acumularse hoy día. Claro, exactamente. Y aparte que no es permanente. Y no es permanente. No hay continuidad de servicio. Entonces hay una discusión en la cual debieran estar obviamente los técnicos, las universidades debieran estar entregando los insumos, bueno, cómo resolver. Yo he estado leyendo harto sobre el tema, ya lo dije en un programa anterior, el carbón hoy día, hay algunas plantas experimentales que ya están en uso, que están produciendo energía eléctrica, gasificando el carbón y produciendo menos efectos que la quema del gas. Bueno, también yo he escuchado que las centrales térmicas, digamos, no son tan contaminantes como 30 años atrás. Siguen siéndolo, pero no a los niveles estratosféricos de 30 años atrás. Bueno, hay parte del mito finalmente. No hay que olvidarse que también hubo una agenda energética que se construyó, ¿cierto?, con participación ciudadana, por ejemplo. El plan de zona extrema también llevó participación ciudadana. Entonces, claro, estos ejemplos de participación ciudadana, volviendo al punto, digamos, perfectamente son factibles. A lo mejor no se va a incluir todo lo que la gente quiere, pero sigue siendo un buen ejercicio democrático, aun cuando no sea vinculante. Mira los efectos que tuvo la no participación ciudadana en el tema de la salmonicultura en Puerto Williams. Claro, y después llegó tarde la gente. Mira lo que pasó en el tema de la planta de cerdos, de producción de cerdos bueno, a la Minera Isla Riesco le pasó lo mismo. Y Minera Isla Riesco. Celco, la planta de celulosa. Claro. Hubo participación ciudadana y cuando quedó la tendalada desde el punto de vista ecológico y ambiental, toda la ciudadanía se vino encima y tuvieron que pagar más de $200 millones para poder revertir la situación. Claro, lo que pasa es que la participación no solo atañe al Estado, sino que a toda la convivencia en su conjunto, si los planos reguladores, no sé, todos estos permisos de edificación. Cuando a la gente le colocan botar la basura al lado de tu casa. Claro, el que le queda lejos no dice nada, pero resulta que el efecto lo produce. Igual en Santiago hay
situaciones extraordinariamente graves. Acá en Punta Arenas por el tema viento no, pero entiendo que en Natales sí. Bueno, es un tema en realidad porque lo que también tú decías, Cristian, ¿en qué se participa o en qué se le da? ¿Hasta dónde? Porque efectivamente tú hablas de estos ejemplos que tienen que ver con el medio ambiente, pero a lo mejor si la gente se le hubiese preguntado si se quiere explotar el riesgo, hubiese dicho que no, digamos, pero hay carbón, digamos. Entonces, claro, y nos dejan... Capaz que te equivoques. Es que no lo sé, porque está los ambientalistas que te decir, mire... Pero todos los ambientalistas, o sea, todos somos ambientalistas. Es que hay un lobby fuerte, ¿no? Pero estamos... Pero la gente que mira, te puedo decir que la tradición carbonífera de Magallanes es desde los orígenes. Es más fuerte. Mira Natales, vivieron de Río Turbio y siguen viviendo todavía algunos hace ¿cuántos? 60 años. Bueno, todavía pensionado. Si el tema no es el carbón en sí mismo, sino es que cómo lo hacemos y si podemos hacerlo sustentable o no. Sí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué Claro. sí, digamos. Yo Oye, la respuesta es... buena pregunta, porque yo he escuchado la palabra sustentable, desarrollo sustentable por amplios lugares, a mucha gente, es decir, como cuando hablaban de feminismo y había gente que se definía como súper feminista, pero tú le escuchás y los chistes que decía o los comentarios que hacía, no entiende lo que es el feminismo. Claro. Entonces cuando uno también pregunto, ¿qué podemos definir en realidad qué es lo que es desarrollo sustentable o cuando una industria es sustentable o una Cuando región, cumple con 3 objetivos al menos. o una región, por ejemplo, quiere ser sustentable? Medioambiental, económico, es decir, que la empresa no quiebre, y social, es decir, que produzca beneficios en la sociedad en la que está inmersa. Esos son los 3 componentes. Y eso no todas las empresas lo cumplen, pero hoy día cada vez más se están haciendo los esfuerzos para que eso ocurra. Ahora esa mentalidad ha ido cambiando en el empresariado también, ¿eh? Porque si no, ha migrado para ese lado. Claro que la sociedad ha cambiado. Claro, pues, Porque la Claro. sociedad ha cambiado, hay nueva exigencia, efectivamente hay nueva exigencia, y porque una vez ellos saben que tienen que hacerse sustentables para seguir en el tiempo, porque efectivamente en algún momento se le va, si no son sustentables medioambientalmente, por ejemplo, al corto plazo ya va a dejar de existir, digamos. Exactamente. O sea, de hecho, si no lo rentan Si lo no está- suficiente también. o si la comunidad está en Y contra. exactamente. Son los 3 componentes que hoy día son esenciales. Y otra cosa que además yo creo que la gente hace rato que está, no sé, desechando todos estos proyectos que traen mucho empleo en un principio, que son de corto aliento y que finalmente cuando se va lo único que dejan un montón de desempleados. Entonces también lo que tú decís de rentable en el tiempo tiene harto que ver porque tiene que ser un proyecto que sea atractivo, pero para un desarrollo de largo plazo, Sí, no una cuestión pequeñita. Sí, es cierto, aunque en el caso personal, digamos, yo tengo bastante sensible al tema del desempleo, al tema del desempleo, porque la gente cuando está desempleada Claro. es muy dramático en realidad, es tremendamente dramático cuando tiene una familia, entonces cuando tú le ofreces, mire, usted tiene un empleo que a lo mejor puede ser precario, ¿cierto?, en el tiempo. Bueno, hay que dárselo, porque si no... O sea, si no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, porque uno no puede decir, mira, es que esta empresa no es sustentable en el tiempo. Sí, puede ser, pero ¿cómo le damos empleo a esa gente? Claro, lo que pasa es que este cambio no es de un día para otro. Esta cuestión es una construcción de largo aliento y efectivamente esa conciencia y esa comunicación, digamos, tanto la comunidad como la empresariado, como el mismo rol que el Estado tiene que tener, todavía es de largo plazo y son valores que finalmente tienen que ir asentándose en la comunidad. Porque todavía hay gente que cuando habla de sustentable, por ejemplo, solo ha visto la dimensión ambiental que señalabas tú, pero otras 2 dimensiones, social o rentable económica, no la toma en cuenta. Y piensa que efectivamente cuando hablan de sustentabilidad o cuando hablan de conservación es no tocar el medio ambiente, dejar las cosas tal como están. Y a veces inclusive la conservación exige intervenir en cierto ecosistema, ¿por cierto? Claro, porque no queda de otra, digamos. No queda de otra. Pero yo insisto en el punto del empleo, porque a propósito de lo que está pasando y de calidad, empleos de calidad. Sí, por supuesto, digamos que eso es el ideal, ¿cierto? Y el ideal, a veces no siempre se pueden crear empleos de calidad. Tú dirás, bueno, pero este hombre está... Lo que pasa es que a veces efectivamente, porque la empresa no puede, son empleos más de plazo fijo. Piano adelantano, dices tú. Efectivamente. Así que en ese yo quiero marcar solamente ese punto, digamos. Ciertamente tiene que ser sustentable, y a propósito de lo que tú decías, de que, claro, dejar 1 año, 2 años y después se va la empresa, pero bueno, dejaron 1 año o 2 años a gente con empleo que a lo mejor pudo postular una casa, ¿cierto? Pudo dar el pie a su casa y de ahí arreglársela después. Y entre darle empleo 2 años y no dárselo, yo creo que mejor dárselo. Pero la verdad que en empresas que tengan que ver con la explotación de recursos
que son propiedad de los chilenos. Estamos hablando, por ejemplo, el carbón, estamos hablando de la energía, estamos hablando del agua potable, estamos hablando de un sinnúmero de actividades. Yo creo que se requiere un largo plazo. O sea, ya Entonces, más que esa menciona habitualmente. Los otros proyectos pequeños ya, bueno, son pero los grandes proyectos tienen que tener ese componente de largo plazo. Sí. Oye, estamos llegando al término, así que nos vamos a despedir y recordarle a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, ¿cierto? Pauta Semanal, se transmite el programa el día viernes de 15 a 16 horas. Nos pueden ver también el sábado y domingo porque se repite en el mismo espacio, y nos pueden seguir también por Facebook Live y por las distintas redes sociales. Pauta Semanal, nos vemos hasta el próximo viernes y desde acá nos despedimos con Eduardo Manzanares y con Hernán Ferreira. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.